La iglesia de Santa Lucía en San Sebastián. Vicisitudes históricas, jurisdicción eclesiástica y patrimonio artístico. Los orígenes de un espacio sagrado. En el departamento de Retalhuleu, sobre la costa del Pacífico guatemalteco, se encuentra en San Sebastián un edificio que encierra en sí más capas de significado de las que su modesta fábrica de muros deja intuir. La antigua iglesia de Santa Lucía, conocida también como Templo o Ermita de Santa Lucía, ubicada en la Quinta Avenida y Tercera Calle de la Zona 3, en el cantón Paoj. Los primeros documentos que atestiguan su existencia se remontan a 1784, aunque la tradición local sitúa su fundación entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, por iniciativa de un personaje singular, Cristóbal Cochagil, hombre acomodado y sin descendencia, que quiso construir una ermita para resguardar una imagen de la Virgen de Santa Lucía que poseía. El dato más interesante, desde el punto de vista histórico y religioso, es que el lugar elegido no era neutro. Se le llamaba Chuk Raja y ya se consideraba sagrado, siendo frecuentado por sacerdotes mayas. Se trata, pues, de un caso, lejos de ser aislado en la América Central colonial, de superposición entre un sitio de culto indígena preexistente y una nueva devoción católica, según un mecanismo de continuidad simbólica de los lugares que la historiografía sobre la cristianización mesoamericana ha documentado en numerosas ocasiones. Otras fuentes relativas a la historia municipal complican el panorama cronológico, pues refieren que un templo anterior de San Sebastián fue arrasado por un terremoto en 1741, y que la cofradía local impulsó su reconstrucción, lo que llevó a la inauguración, en 1795, de un nuevo edificio de corte neoclásico, identificado por algunos estudios con la actual iglesia de Santa Lucía. Los dos relatos, el de la fundación impulsada por Cochagil y vinculada al sitio sagrado maya, y el de la reconstrucción posterior al sismo por iniciativa de la cofradía, no son necesariamente incompatibles entre sí. Podrían reflejar etapas distintas de la vida del mismo edificio, o bien tradiciones orales y documentales que se fueron sedimentando sin llegar nunca a conciliarse plenamente. Con el paso del tiempo, la estructura conoció funciones múltiples, pasando de ermita a iglesia, luego a bodega de materiales y finalmente a sala de reunión para cofradías y organizaciones católicas, señal de un progresivo desplazamiento fuera del circuito litúrgico principal. De la jurisdicción colonial a la diócesis actual. Para comprender el peso institucional de este pequeño edificio periférico conviene reconstruir su ubicación eclesiástica a través del tiempo. En la época de su construcción. Entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, San Sebastián era un pueblo anexo, dependiente de la parroquia de San Antonio Retalhuleu, y el territorio caía bajo la jurisdicción de la provincia de Zapotitlán, después Suchitepéquez, dentro de la única gran circunscripción eclesiástica del Reino de Guatemala colonial, el Arzobispado de Guatemala. No existía todavía, en otras palabras, ninguna articulación diocesana autónoma para la zona de Retalhuleu. Esta condición de dependencia de una sede arzobispal lejana es típica de la organización eclesiástica hispanoamericana del antiguo régimen, donde amplias porciones de territorio periférico permanecían adscritas a una única sede metropolitana durante siglos. La situación cambió radicalmente solo en época contemporánea. Hasta hace aproximadamente una década, la parroquia de San Sebastián formaba parte del Obispado de los Altos, con sede en Quetzaltenango.
El 31 de diciembre de 1996 el Papa Juan Pablo II erigió la diócesis de Suchitepéquez y Retalhuleu, sufragánea de la Arquidiócesis de Los Altos, Quetzaltenango y Totonicapán, con sede en la Catedral de San Bartolomé en Mazatenango. Desde entonces el departamento de Retalhuleu, y con él San Sebastián, queda adscrito a esta nueva circunscripción, cuyo obispo, desde su institución, es Pablo Vizcaíno Prado. La historia jurisdiccional de Santa Lucía se revela así como un pequeño pero eficaz ejemplo de la más amplia reorganización posconciliar de la geografía eclesiástica guatemalteca, que en la segunda mitad del siglo XX multiplicó las sedes diocesanas para acercar el gobierno pastoral a territorios que antes se administraban desde lejos. Vicisitudes sísmicas y el colapso de 2017. La historia material del edificio está marcada por una sucesión casi ininterrumpida de eventos naturales destructivos, que fueron erosionando progresivamente su integridad estructural. En 1902 la erupción del volcán Santa María dañó la cubierta. En 1942, según los estudios históricos municipales, se derrumbaron el techo y el campanario. En 1950 la construcción de una nueva iglesia parroquial sobre otro eje urbano marcó el inicio del abandono progresivo del antiguo templo, que perdió así su papel de centro litúrgico principal mucho antes de sufrir los daños más graves. El golpe decisivo llegó el 14 de junio de 2017, cuando un sismo de magnitud 6.6, con epicentro en el departamento de San Marcos, provocó daños considerables y un derrumbe parcial de la estructura. El suceso tuvo también un costo humano. Juan Francisco Esteban, un joven de unos 20 a 30 años, fue golpeado gravemente por los escombros mientras transitaba cerca del edificio y falleció poco después en el hospital. Una réplica posterior, de magnitud estimada en torno a 6.7 y ocurrida alrededor del 22 de junio, agravó todavía más el cuadro. Se derrumbaron otras porciones de los muros, se multiplicaron las grietas y la estructura, construida principalmente en adobe y mampostería antigua, resultó dañada en cerca del 80%, con un riesgo concreto de colapso total. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres declaró el edificio inhabitable, dispuso su acordonamiento por seguridad y desaconsejó su uso. El párroco Jorge Cayax confirmó públicamente que la iglesia había quedado inservible, siendo necesario habilitar un espacio provisional junto a la parroquia para la celebración de las misas. Estudios posteriores. Entre ellos un análisis de restauración de 2021. Aclararon que fue precisamente el sismo de junio de 2017. Aunque las fuentes oscilan entre el día 14 y el 17 de ese mes, el que destruyó de forma irreversible los restos de la fachada principal, haciendo colapsar el muro, desprendiendo los revoques y dejando expuesta la mampostería original. Los mismos estudios señalan además intervenciones de restauración anteriores, realizadas con materiales contemporáneos incompatibles con la fábrica histórica, que habrían empeorado su respuesta sísmica. El patrimonio artístico y litúrgico. Si la documentación disponible no ofrece un panorama rico en obras de arte, sí converge, sin embargo, en un único elemento de importancia primordial: la imagen de la Virgen de Santa Lucía, el bien más preciado de Cristóbal Cochagil y la razón misma por la que, según la tradición, mandó edificar la ermita a comienzos del siglo XIX, precisamente para custodiarla y protegerla. Se trata, con toda probabilidad, de una escultura de madera policromada, según una tipología ampliamente difundida en las imágenes procesionales y devocionales del Guatemala colonial. Las fuentes públicas, sin embargo,
No transmiten descripciones precisas en cuanto a dimensiones, estilo o autoría artística, por lo que cualquier atribución más exacta resultaría, en el estado actual del conocimiento, no verificable. Un segundo elemento de relieve, esta vez de naturaleza no iconográfica sino material y sonora, es la campana original del edificio. Dañada o partida con ocasión de uno de los terremotos que golpearon la estructura, se encuentra hoy colocada en el patio exterior de la nueva iglesia parroquial de San Sebastián Mártir. Las propuestas de restauración elaboradas en el ámbito académico prevén su exhibición como vestigio histórico, siguiendo una lógica museística de conservación de la memoria material que en estos proyectos acompaña también la voluntad de reconstituir una torre campanaria funcional junto a la antigua, dejada esta última como testimonio. Estado de conservación y perspectivas. Hoy la iglesia de Santa Lucía se encuentra en estado de abandono y precariedad, con daños de moderados a severos que afectan sobre todo la fachada, los elementos ornamentales y la morfología general del edificio. Carente de cubierta desde hace tiempo, la estructura queda expuesta a la acción de los agentes atmosféricos y biológicos, además de a fenómenos de deterioro de origen humano, como la acumulación de basura y el vandalismo. La fachada sur presenta problemas de consolidación y el acceso está restringido por razones de seguridad. La torre campanaria, en otro tiempo elemento distintivo del perfil del edificio junto con la fachada de piedra colonial y la característica puerta roja, se encuentra hoy vacía, tras haber perdido su campana en los eventos sísmicos ya mencionados. No faltan, sin embargo, iniciativas orientadas a revertir esta trayectoria de declive. La tesis de maestría de Luis Estuardo Mazariegos Meneses, sustentada en la Universidad de San Carlos de Guatemala, junto con otros estudios relacionados, ha delineado un proyecto de intervención que contempla la consolidación de la fachada superviviente, la recuperación de la volumetría original, el diseño de una cubierta adecuada a la fábrica histórica, la reintroducción de una torre campanaria funcional que deje visible la antigua como testimonio, y la integración de espacios funcionales tales como secretaría, sacristía y salón parroquial, acompañada de una intervención más amplia de revitalización del entorno urbano inmediato. Queda, en el trasfondo, el papel simbólico que el edificio sigue desempeñando para la comunidad de San Sebastián, que a lo largo del tiempo ha expresado, a través de comités pro restauración, su voluntad de no dejar desaparecer un lugar percibido como parte integrante de su identidad histórica, aunque hasta ahora sigue enfrentando la persistencia del abandono y la crónica falta de mantenimiento.